El Oscar a Mejor Documental este año lo ganó una producción dirigida por 4 directores, 2 palestinos, 2 israelíes. Fue muy controversial todo lo que rodeó a este documental, y ya le asumo a Ale Quevedo, porque en el discurso en Los Ángeles, en los Estados Unidos, de los directores ganadores, Ale hablaba de el genocidio palestino y retrataba justamente esta historia, lo que están viviendo ciertos sectores. Nadie está diciendo que está bien lo que ocurrió el 7 de octubre, porque parecía que hay que aclararlo siempre, ¿no? Hay que aclararlo, pero en realidad justamente esto, vos hacías mención a lo que ellos dijeron como discurso, que lo trajimos acá ese día, recuerdo el lunes, después de la entrega, porque nos había parecido un discurso sustancioso, porque en Estados Unidos esta película no podía verse, por ejemplo. Estuvo prohibida, no tenías manera de encontrarla si eras un habitante de la región en Estados Unidos. Un documental que ya venía ganando premios en Europa, en Berlín y en otros festivales diferentes. Se acerca como película documental y termina ganando el Oscar. Claro, una película controversial, un documental controversial, porque como bien les cuenta Luli, son 4 directores, 2 palestinos y 2 israelíes. Y ellos en el discurso dan a entender y explican a la sociedad y al mundo que la discusión no está dada entre los pueblos entre sí, que obviamente la guerra es entre los intereses creados de ambas regiones, no de los que viven en cada uno de los lugares. Por eso el documental está instalado en una zona montañosa al sur de Cisjordania, donde viven pocos habitantes y fueron desplazados. De hecho, al chico que le ocurrió esto, a uno de los codirectores, es el que vive ahí, porque otro es el periodista, uno de los periodistas, porque les estoy hablando de las voces en off de ese documental. Uno es este chico joven que vive ahí y que cuenta su historia y que es amigo de este chico israelí, que es la otra voz en off, y que inclusive también tuvo detractores de su propia religión, digamos, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vas a estar haciendo un proyecto con palestinos? Bueno, la idea, matan de manera directa, pero un desplazamiento directamente de personas que vivieron ahí. Estoy hablando de abuelos que vivieron y abuelas que viven hace 70 años en ese lugar. Ese lugar se fundó, lo despojan, desde 1830 existe este pueblito. Claro, como no tiene tantos habitantes, llegan y directamente lo sacan. Somos extranjeros en nuestro mismo lugar de origen. Bien, Ale, que traes el documental, porque el mundo vuelve a hablar otra vez del documental, porque uno de los 4 directores, que ahí lo vemos arriba, que subía al escenario para recibir el premio Oscar, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, Hadan Badal fue primero agredido violentamente por colonos israelíes en territorio de Cisjordania y después llevado detenido por el ejército israelí, que, a ver, es muy difícil de explicar la situación en Cisjordania. Cisjordania es Palestina, partamos de esta base, ¿no? Hay 2 territorios que son palestinos, uno es Cisjordania, el otro es Gaza, que vienen diciendo noticias desde el 7 de octubre, cuando ocurrió el ataque Hamas y la respuesta israelí. En Cisjordania viven 3 millones de palestinos, pero desde 1967, la Guerra de 6 días, empezaron a aparecer colonos que empezaron a ocupar territorio allí. Hoy hay alrededor de 130 asentamientos de colonos que son considerados como invasores por parte del mundo. O sea, los países que son aliados de Israel le dicen que lo que hacen es ilegal, el tema de los colonos allí. ¿Netanyahu no es originario o vivía en una de esas colonias? No, lo que tiene es que muchos de sus aliados eran así. Y de hecho el gobierno que él conforma con la ultraderecha son los que apoyan a los colonos que ocupan allí. Hoy hay 500.000 colonos ocupando territorio en Cisjordania y hay el 62% de todo el territorio de Cisjordania es controlado militarmente por Israel, por la seguridad de Israel. Bueno, ¿qué pasó? Ayer, cuando ocurre primero este linchamiento por parte de los colonos es ese video que está arriba. Es ese video que vemos allí. A él lo agreden en su casa, en una pequeña localidad llamada Susilla, que queda en el sur de Hebrón, una de las ciudades más importantes que tiene Cisjordania. Lo golpean varios y le tiran con piedras, incluso rompen a la camioneta donde estaba, en la puerta de la casa donde él estaba, y después el ejército israelí mira todo esto como a la distancia y cuando en un momento decide intervenir, ¿y qué hace? Termina llevándoselo detenido a él, al agredido, y se lo lleva a una base militar israelí.
sin entender por qué se lo llevan a él, que él fue uno de los agredidos, no fue de los agresores. Se llevan a él y a 4 palestinos más y a un israelí que era el que participaba de las agresiones, uno de los que participaba de las agresiones. Bueno, ahora lo acaban de liberar, pero ahora hay toda una investigación en curso con respecto a, primero que nada, por qué ocurre esta agresión de los colonos. Segundo, por qué se lo llevan detenido a él, que fue el agredido. Porque él estuvo incomunicado todo ese tiempo, no se sabía nada. Salió a la comunidad internacional a reclamar, justamente porque tiene visibilidad. Esto pasa todos los días. Claro, lo que pasa acá es lo que dice Luli, lo dijo en el chat de trabajo, dijo, a este chico, a este lo salvó el Oscar, realmente lo salvó la popular. De hecho, me acuerdo, inolvidable, porque estaba haciendo, de verdad, fue uno de los discursos más duros de la entrega del Oscar, y atrás estaba Friedman, que le pisaba el vestido a Selena Gómez y se estaba riendo mientras este chico decía esto, y me escribe la persona que hace las traducciones, Rafael Sarmiento, me escribe en el momento del vivo y me dice, ¿vos podés creer este tonto que se está riendo atrás, que le está pisando el vestido a Selena Gómez mientras este chico está haciendo ese semejante discurso? Estábamos enojadísimos porque realmente este discurso fue muy importante. Este y el de la película Flow fueron los dos discursos más importantes, que son de los que vienen trabajando desde los bordes, como decimos. Para que tengamos en cuenta esto, digo, porque es muy complicado explicarlo esta historia. Benjamín Netanyahu vuelve al gobierno gracias a una alianza con la ultraderecha. La ultraderecha es la que más defiende la posición de estos colonos que ocupan territorio allí y de hecho les da seguridad. La ultraderecha le brinda, le manda al ejército para proteger a estas personas que están ocupando un territorio que es de otros, digamos, ¿no? Cuando ocurre el ataque del 7 de octubre, muchos israelíes consideran que el ataque se pudo dar justamente porque Netanyahu, en lugar de proteger la frontera con la Franja de Gaza, estaba protegiendo a los colonos israelíes. Bueno, perdón, la crítica, y vos lo has contado muchas veces, de que la ayuda a los kibbutz y a los que habían sufrido los ataques no llegó durante horas y horas y horas, hasta el día de hoy no tiene explicación. Exactamente, sí. Y de hecho, hoy, en este momento, hay un escándalo fenomenal en Israel, porque el gobierno de Netanyahu acaba de echar al jefe de los servicios de inteligencia israelí porque elaboraron un documento, los servicios de inteligencia israelí, diciendo lo peligroso que estaba resultando el accionar de los colonos, hablando de terrorismo que ejercían los colonos israelíes en Cisjordania. Y eso que hizo le costó el puesto al director de los servicios de inteligencia de Israel, a tal punto que hay marchas en favor del jefe de los servicios de inteligencia, ¿no? Pidiendo su restitución. Pero ahí vos dijiste que el 60% del total de las fuerzas que hay en Cisjordania son de Israel. El 62% del territorio de Cisjordania hoy está bajo la seguridad brindada por las fuerzas de seguridad israelíes. Pero ahí hay un conflicto. Claro, Palestina... Y porque Palestina es muy débil, esa es la realidad. O sea, esa parte de Cisjordania la gobierna la autoridad palestina, ¿no? No jamás. No jamás. Jamás está en la Franja de Gaza y de hecho jamás está enfrentado con la autoridad palestina y hasta la acusa de ser entreguista por parte... Pero la verdad es que la desproporción del armamento que tienen unos y otros no tiene cabida. Hay lugares que son estrictamente controlados por Palestina, hay lugares que son mixtos, donde parte del control civil lo tiene la Autoridad Nacional Palestina y la parte de la seguridad la tiene Israel, y hay otras donde directamente Israel maneja eso. Y decíamos, son 130 asentamientos que hay de colonos israelíes, de los cuales ya hay 500.000 que viven en esos territorios. Y después, bueno, está toda la discusión por Jerusalén, ¿no? Jerusalén, ustedes saben que está como una especie de paraguas internacional, porque para unos es israelí, para otros son palestinos, hay una partición allí. Bueno, mucho del lugar, de los entornos de Israel, de Jerusalén que es la que correspondería a Palestina, hoy están controladas por israelíes. Por eso es tan interesante en el documental ver realmente cómo ellos relatan lo que le pasa al habitante de ese lugar. Mirá, ese es el ataque. Cómo realmente viven ellos una realidad de guerra que no es solamente la que se cuenta desde el periodismo o la que está en la zona de batalla, ¿no? Cómo vivís una guerra, cómo crías hijos en una guerra, mientras la guerra sigue su curso, ¿no? Me parece muy interesante. Hay muchos trabajos hechos sobre porque es muy importante esto, que es que gran parte de esto, de la denuncia de la detención, participó gente vinculadas a ONGs israelíes que denunciaron las violaciones que estaban cometiendo los colonos israelíes contra los palestinos. Y no habló el director todavía, ¿no? No. Bueno, será fundamental. ¿El documental dónde se puede ver? ¿Qué? Y el documental no tenés una plataforma donde verla, pirateada. Claro. Solo pirateada. En instantes, el acuerdo...